Bienvenidos a Iglesia de Nazareno, Más que Vencedores. Nuestra escuela bíblica dominical está por iniciar. Abre tu mente y corazón para aprender de la palabra de Dios. En breve estaremos comenzando. Buenos días, hermanos, feliz domingo. Deseamos que la presencia del Dios, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo esté en sus corazones y que cada uno de ustedes pueda dar un buen testimonio de su vida y de la presencia del Señor en ustedes. Vamos a estudiar hoy la lección que trata sobre las aflicciones de Pablo y también la manera como él manejaba sus aflicciones para que nosotros que podemos tener también aflicciones por los ministerios que no marchan bien, que hay estancamiento de los hermanos. Dios no quiere el estancamiento de los hermanos. Dios quiere que sigan progresando, dejando atrás todas las cosas que al Señor no le gustan, para que encontremos finalmente el gozo del Señor, que es nuestra meta, ¿verdad? Así que vamos a pedirle a Estelita que nos dirija en oración. Muy bien, oramos entonces. Te damos gracias, bendito Señor, en este domingo 1 de mayo, empezando el mes, agradeciéndote, Señor, la oportunidad de estar aquí reunidos en tu nombre para estudiar tu palabra, Señor. Rogamos bendiciones sobre cada uno de nuestros hermanos, Señor, que están conectados esta mañana para estudiar de tu palabra. Te pedimos nosotros, Señor, sabiduría y discernimiento, Señor, por favor, de tu Espíritu Santo, para que nos guíes tú, Señor, en el estudio de esta mañana. Y pedimos, Señor, por favor, que en todo el transcurso de la lección, tu Santo Espíritu nos vaya guiando, Señor, y nos vaya enseñando, Señor, lo que debemos de hablar. Toda la honra y toda la gloria sean para ti, bendito Señor, y gracias también porque sabemos que tú estás en cada hogar y en cada familia que está buscándote, Señor, con todo su corazón, que puedan recibir esta mañana realmente la palabra de Dios con todo el amor, Señor, y ponerla en práctica, que es lo más importante, para que nos vaya bien todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias a ti, mi Señor. Toda la gloria sea para ti y toda la honra. Amén. Amén. Bueno, iniciamos nuestra lección analizando por qué pueden haber aflicciones en la vida de los cristianos, sobre todo los pastores y los líderes de grupos, etc. Eso viene pues porque muchos de los cristianos pues se paran en su desarrollo y creen ellos que ya son súper cristianos, porque ya saben decir 2 o 3 palabritas, pero les falta mucho por crecer, ¿verdad?, en la vida espiritual. Así que Dios desea en cada uno de sus hijos, ¿verdad? Sí. Y dice Pablo así, que de la manera que abundan en nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién es el que está escribiendo? Es Pablo, ¿verdad? Aquí Pablo. Eso quiere decir que Pablo y todos los discípulos de Jesucristo van a pasar por momentos difíciles. Uh-huh. Pero también nos habla diciendo que abunde también por el mismo Cristo nuestra consolación. Es decir, tenemos una promesa. Uh-huh. La promesa es que el consuelo del Señor va a ser derramado en nuestros corazones para que nosotros superemos la etapa de depresión y podamos salir adelante siempre, de ver que al
pues algunas cosas no salen como nosotros queremos, como el Señor quería. Por eso el texto para memorizar está en 2 Corintios 2:14. 2:14 y dice así. Estelita, léelo. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Bueno, dice que nos lleva siempre en Ujú. triunfo. Ujú, Y podemos tener ratos de dificultad, ujú, pero finalmente Dios, Jesucristo, nos va a llevar en triunfo. ujú, Porque estamos basados nosotros en la palabra del Señor, porque estamos haciendo lo que al Señor le agrada, ¿verdad? ujú, Sí. ujú. Así que los momentos difíciles en el ministerio de Pablo y la forma como él los enfrentó es la manera que vamos a estudiar en esta Ujú. mañana. Amén. Vamos a ver entonces. Hay un inciso que dice consolación en Dios a pesar de las pruebas. Sí. Ujú. La gente a veces piensa que los pastores no tienen pruebas, no tienen momentos difíciles, pero sí los hay, los Ujú. hay. Y por eso es que Pablo habla sobre el tema de la aflicción Ajá. para entenderlo y lo usamos de la siguiente manera. Sí. Muy bien. Dice que acá en los primeros años de la iglesia el que decidía ser cristiano corría. Ujú. El siguiente Corría peligro. en el sentido espiritual. Corría No salía peligro. corriendo en el sentido material. Sí, corría peligro. ¿Ah? Eso no solo corría peligro, sino que corría también porque la vida es una carrera, Así es. de nacer hasta morir. Y el siguiente peligro que había para los corredores, para los pastores, para los líderes, era que pudieran perder la vida hasta el abandono de su familia también. Sí. Porque a veces Dios nos manda lejos a los misioneros a Así. quedar a sus hogares. Dejaban todo. Su Ya han familia. dejado todo, los misioneros siempre han ido a exponer sus vidas lejos. De hecho, pues han muerto muchos misioneros, ¿verdad? Sí. Aquí en Guatemala, pues, Aquí en Guatemala está don Ricardo Anderson, está don de la iglesia en Nazareno, ¿verdad? Que dejaron su Guillermo vida aquí. Sedat, Ujú. está Aquí varios hermanos, ¿verdad? Sí, bien. Y en otros Entonces, países también, ¿verdad? No solo le puede pasar al ministro que lo abandone su familia porque es mucha la carga y aquel ya no tiene tiempo para la familia y tiene que tomar la decisión de, bueno, me quedo con mi familia o sigo yo solito. Afortunadamente que habemos muchos como yo, que tengo aquí a mi esposa que me apoya en todos lados, entonces yo, primero Dios, nunca voy a tener ese problema. Sí. O sea, ese era uno de en los primeros años de la iglesia, ¿verdad? Pero hoy puede pasar igual, ¿verdad? Puede pasar igual, Puede sí. pasar igual. Ujú. En los primeros años de la iglesia, el que Sí, ese es lo que estudiamos ahorita, ¿va? Entonces, ¿cuál es el tratamiento que Pablo nos dice que debemos de usar para esos ratos de depresión? Dice, es tener paciencia, porque no estamos solos. ujú, Tenemos el poder de Dios a nuestro alcance, ¿va? alcance. Y tenemos al Espíritu Santo que nos pone optimismo en el corazón, porque el Espíritu Santo es amor. Sí, Y si el Espíritu Santo nos hace sentir el amor de Dios, pues vamos a salir de todos esos problemas, ¿verdad? con la ayuda de Dios, ¿verdad? Sí. Cuesta Así tener son. paciencia, ¿verdad? Sí. Pero dice que la recomendación de Pablo es pues tener paciencia, pues no estamos solos en la lucha, ¿verdad? Dios está con nosotros. Y si así somos, pues Cristo nos va a consolar. Y la consolación del Señor dice que es más que una compasión que alivia, no es que Él nos tenga lástima, Ujú. sino que es un consuelo que brinda coraje y valor.
para enfrentar los problemas que están muchas veces en los ministerios, Sí. en las iglesias, Ujú. en las denominaciones. A los ¿verdad? misioneros, a todos los que andan predicando la palabra. Y anima a enfrentarse con una actitud positiva y esperanza ante los problemas. Sí. ¿Quién no tiene problemas, verdad? ¿Quién no tiene problemas? Pero si Todos. nosotros estamos confiando que Dios está con nosotros, tarde o temprano Dios se va a manifestar y todo eso va a ser tirado a la basura. Ujú. Sí. Amén. Muy bien. Ahora, ¿quién nos consuela en nuestras aflicciones y tribulaciones? ¿Quién dice esto, Felipe? Pues aquí nos dice que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Él es el Dios de toda consolación. ¿Verdad? Porque Él es el Dios de toda consolación. ¿Y quién mejor nos puede consolar, verdad? El Padre. Porque es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Sí. ¿Verdad? Porque uno humanamente pues dice unas cuantas palabras a las personas, ¿verdad? Pero no puede llegar al corazón, a la mente y al sentimiento de las demás personas. Pero cuando Dios consuela el corazón, Él sabe llegar al corazón humano. Es el Padre de todas las misericordias y Dios de toda consolación, en el versículo 3. Y además el consuelo que Dios nos da nos capacita para que podamos consolar a los que están desconsolados. A los que están pasando a problemas también, ¿sí? Por diferentes aflicciones. Porque si somos consolados, entonces nosotros podemos consolar a otras personas. Nos capacita para que podamos consolar a los otros que están pasando por esos diferentes aflicciones, ¿verdad? Y tribulaciones que son por causa de Cristo, ¿verdad? Sí, esas tribulaciones y aflicciones afirman nuestra fe y dependencia de Él. Pero también nos ayuda para que podamos consolar a los que pasan por estas pruebas. Sí. ¿Cuánta gente hay que se viene al suelo por un suceso muy doloroso? Ajá. Pero si yo tengo experiencia en la consolación de Dios, voy a poder consolar a esa persona. Sí, eso es lo que Dios espera que se haga, ¿verdad? Si Él nos consuela, es para que el que ha pasado por una prueba, por una situación difícil, entonces puede entender lo que la otra persona está pasando. Y así como fue consolado por la presencia del Espíritu Santo de Dios y la consolación que viene del Padre, entonces se puede llevar también esa consolación a otras personas, ¿verdad? Porque ya sabe cómo pasó ese momento difícil, ¿verdad? Sí, los misioneros son básicamente los que más experimentan este tipo de cosas. Porque cuando llegan a un país o a un lugar, pues no encuentran nada. Los pastores también, porque hay que lidiar con muchas situaciones, ¿verdad? De diferente clase y diferente problema en las iglesias, ¿verdad? Y a veces se encuentran con hermanos que son a veces con problemas muy serios, muy difíciles, y así como vamos a ver más adelante lo que le pasó a Pablo, entonces por lo mismo aquí en estos pasajes nos habla Pablo de cómo realmente recibiendo la consolación de Dios, del Padre de misericordia, entonces es para que se consuele a los otros, porque siempre las aflicciones van a estar en este mundo, ¿verdad? Repetimos, ¿verdad? Las aflicciones afirman nuestra fe y dependencia de Él. Pero también nos ayuda para que podamos consolar a los que pasan por estas pruebas. Así es. Los misioneros habíamos hablado que son los que más mal les toca, o no diríamos más mal, sino que tienen más propensión a sufrir esas decepciones. Que llegan a un terreno virgen donde nadie conoce al Señor Jesucristo. Nadie está interesado tampoco. Pero Dios va a ir proporcionando a los que van a ser salvos. Sí. Y como un misionero no es necesariamente una persona que va a ir a otro país, porque si vemos aquí también cuando se abren misiones
cuando se va a abrir brecha en lo que nosotros a veces en la iglesia de Nazareno llamamos un nuevo campo misionero, ¿verdad? Entonces la persona también va a enfrentarse a situaciones complicadas, ¿verdad? Está solo o 2, 3 personas que la están apoyando en el ministerio y necesita mucho apoyo y mucha consolación también, cuando a veces la gente no le pone atención o a veces hasta empiezan a hablar de ellos, ¿verdad? Bueno, muchas son las interpretaciones que se le han dado a las tribulaciones. En el caso de Pablo, pensaban que Pablo escribió todo eso por todo lo que le pasó en Éfeso. En Éfeso la gente comenzó a menospreciarlo y además lo llevaron preso. Sí, lo golpearon, lo pusieron encadenado. Pasaron preso. Sí, porque como tenían intereses especiales, ¿verdad? Porque Pablo está predicando también en contra de sus costumbres y de sus dioses, ¿verdad? De sus dioses falsos. De los cuales ellos vivían también, pues, en la venta de sus imágenes, ¿verdad? Aparentemente Pablo había perdido la esperanza allá en Éfeso de seguir viviendo. Pero había un propósito divino detrás de todo este cuento que Dios estaba permitiendo. Es decir, Dios permite estas cosas en la vida de los cristianos para que nos afiancemos. Sí. Algunos lo que hacen es, en lugar de afianzarse, de una vez se van al suelo. De una vez se va. Pero no, nosotros tenemos que saber que somos más que vencedores. Amén. En todo lo que se refiere a eso, ¿verdad? Dice que Pablo ya se perdió la esperanza de seguir viviendo, pero cuando él lo pensó, dice, Dios le dijo que había un propósito de todo, divino, todo en él. Y dice que no confiásemos en nosotros mismos, sino que confiemos en Dios. Amén. Así que tenemos que esperar en Dios. Amén. Vamos a hablar de la gran tristeza de Pablo. Pablo sabía que la iglesia de Corintios tenía un montón de problemas. Y sabía que también había un montón de problemas difíciles, problemas del uso de los dones, problemas del matrimonio, problemas de los trajes de las mujeres, cómo se vestían. Había mucho problema, ¿verdad? Y deseaba visitar Pablo a los Corintios. Pero que él quería un ministerio de gozo y alegría, que en parte no fue. Sí. No fue. Vamos a ver por qué no fue. En Corintios había acusaciones presentadas en su contra. Habían hermanos que hasta hablaban de él, decían que él no venía en el nombre de Dios y que no tenía ningún derecho a irles a decir cosas. Sí. Sí. Y Pablo dice que él estaba tan entristecido de sentirse acusado que estaba a punto de usar su autoridad apostólica. Autoridad apostólica significa dar órdenes en vez de persuasiones, ¿verdad? Sí, sí. Y bueno, y lo que más le entristecía a Pablo es que él sabía todo el problema que había allá y no podía ir allá porque tenía otros compromisos que él ya había cumplido y no iba a ir a defenderse. Y el ministerio de consolación y disciplina en el Señor tenía que ser pospuesto, porque también allá en Corintios habían hermanos que estaban sufriendo de tristeza. Su iglesia estaba llena de divisiones. De problemas, de divisiones. Y de pecado también. De todo había ahí. Se creían hasta los dueños de la iglesia y hacían relajos y todo eso. Pero Pablo les tuvo que escribirles con mucha tristeza por la mucha tribulación, por la mucha angustia y por las muchas lágrimas. Algunos pensaban que Pablo iba a ser un tirano. No, era un hombre muy dulce, lleno de santidad. Sí. Pablo no era autoritario como lo presentaban sus amigos. Sí, como sus enemigos ante los creyentes de Corinto. Sí. Porque realmente pues ellos lo que estaban haciendo era
difamándolo, va, y haciéndolo, poniéndolo a él en mal con los demás. Y eso es triste, va, cuando pasa eso en una iglesia, va. Dentro de la propia iglesia, dentro de la ¿verdad? propia congregación. Unos enemigos dentro de la misma congregación. Así es. Dice que Pablo tuvo que escribirles a los corintios con mucha tristeza por la mucha tribulación, por la mucha angustia y por las muchas lágrimas, porque Pablo no era autoritario, No era un dictador que llegaba ahí firmes de adelante, no, él era imitador de Cristo, que deseaba estar en Corinto con los hermanos, con un propósito, para hacerles sentir a los hermanos de Corinto el gran amor que sentía hacia ellos, completamente diferente a lo que aquellos estaban queriéndolo presentar, ¿verdad? Y entonces eso entristecía a Pablo, porque realmente él no era eso, el carácter de Pablo no era eso, ni el propósito de él era este. Y los otros estaban aprovechando esa situación para hacerlo, para presentarlo a él como una persona completamente agresiva y diferente. Sí. Bueno, dice que el Padre de nuestro Señor Jesucristo es el Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Y el consuelo que Dios nos da capacita para que podamos consolar a los que están pasando por distintas aflicciones y tribulaciones. ¿Qué no me lo hace? Las que son por causa de Cristo. Las que son por causa de Cristo, porque hay un montón de aflicciones y de cosas en las que nos metemos, pero no por causa de Cristo, sino por causa del pecado, ¿ah? Sí. No por causa de Cristo, sino por el pecado. Así que consolémonos pues con la palabra de Dios y siempre estemos buscando su Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Pablo quería hacerle sentir a los hermanos de Corinto el gran amor que sentía hacia ellos. Sí. Vamos a ver el párrafo que dice gratitud por el triunfo, porque al final Pablo se sintió triunfador. Amén, amén. Dios le dio el triunfo sobre todos sus enemigos y él pudo llegar finalmente a Corintios y hablar con todos y convencerlos de cuál era la manera como se vivía, cómo se vivía. Y dio gracias en Cristo Jesús al Padre Celestial. Escribe aquí Pablo un triunfo como el que celebraban los generales romanos. Los generales romanos, después de que los llevaban, después de que regresaban victoriosos, entonces los llevaban a la plaza pública para darle una coronita de laurel. Eso entonces eran coronados. Los generales. Victoriosos, ¿verdad? Victorioso por el Senado en medio de una gran celebración. Pero Jesucristo es nuestro gran capitán y por él somos más que vencedores. Al fin encontramos la frase. Al fin encontraron más que vencedores. Sí. Más que vencedores. Está en Romanos 8, 31, 39. Hay que memorizarlo para ponerlo de una vez como cita. Más que vencedores, ¿verdad? Romanos 8, 31. Y entonces Pablo comenzó a sentir el gozo del Señor por el triunfo de Jesucristo por medio de nosotros. Es decir, Jesucristo nos estaba usando a nosotros para ser más que vencedores. Y manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, o sea, el Evangelio extendido por todo el Imperio Romano. Después de que el Imperio Romano lo menospreciaba, Pablo pudo ver todo el Evangelio que se había diseminado. Ya se había diseminado. Sí, eso fue una bendición, ¿verdad? Que Dios le permite realmente ver que la lucha y todo lo que había pasado y todo, pues tenía realmente un triunfo al final, ¿verdad? Porque pudo ver que el Evangelio se estaba diseminando por todas partes. Y eso es lo que Dios espera, ¿va? Es lo que Dios espera de cada uno de los creyentes. Y qué alegre poder ver, ¿verdad? Cuando las iglesias crecen, se desarrollan y pues salen nuevos líderes para
formar nuevas iglesias y todo. El evangelio se va extendiendo poco a poco, más y más. Igual que ahora en Igual Guatemala. que ahora, ¿verdad? Pues Sí, creo sí. que se ha estancado un poco. Yo siento como que íbamos muy bien aquí, pero siento que en estos momentitos como que se ha estancado un poco. No sé si fue por el asunto de la pandemia o qué, pero como que sí tuvimos un bajoncito Sí, en eso, ¿verdad? Nosotros vamos a empezar mañana. Pero en el nombre del Señor Jesús, ¿verdad? Que no nos quedemos ahí todos los cristianos, sino que trabajemos tanto así que estamos llamando realmente a toda la congregación, ¿verdad? Para que evangelicemos, porque a eso hemos sido llamados, todos, ¿verdad? Sí. Las iglesias, todas las iglesias. Ujú. Fíjate que en Corintios se llegaron al colmo de que me hicieron decir que Pablo ganaba mucho dinero. Sí, La respuesta del apóstol Pablo fue sincera. Él no estaba ganando ni falsificando el evangelio de Cristo, ujú, sino que anunciaba el evangelio que había sido dado por Dios y el que le hablaba de Cristo como parte de Dios, y por lo cual su conciencia y motivos están en armonía con la voluntad de Dios. sí. A veces les pasa a los pastores, ¿verdad? Claro, los pastores sufren mucho por todo eso, ¿verdad? Andan diciendo que los pastores se llevan todas las ofrendas y que aquí que allá. Sí, andan diciendo, ay, todos los diezmos, ¿para qué voy a dar mis diezmos? Es para que el pastor compre su carro y para que el pastor tenga una buena casa. Y sufren las Es familias Satanás. pastorales, Es Satanás. ¿verdad? Sufren las familias pastorales mucho por esas situaciones, ¿verdad? Y cuánto se necesita realmente el apoyo de los hermanos a la familia pastoral. Y a veces los hijos de los pastores sufren por eso también, Sí, los hijos de ¿verdad? los pastores Sufren tienen mucho problemas. por oír todo lo que la gente dice, ¿verdad? Y habla De sus padres. de sus padres y de la estima. Y no se dan cuenta los hermanos que realmente están siendo usados por el enemigo, ¿verdad? Para causar ese problema. Porque gracias a Dios por los hijos de pastores, ¿verdad? Que siguen la trayectoria del evangelio, ¿verdad? Pero a veces las experiencias son negativas en las iglesias con los hermanos, y entonces los jóvenes se desaniman, y es triste. Nosotros conocemos algunos hijos de pastores, ¿verdad? Que yo creo que uno o dos que siguieron, y los demás ya no, ¿verdad? Pasaron los años y no, y de veras es triste eso. Es un llamado esta mañana, ¿verdad? Para que, como dice Pablo, ¿verdad?, nos ayudemos ahí, que si recibimos esa consolación de parte de Dios, es para que también nosotros consolemos a otros, ¿verdad? Sí. La conclusión dice: no nos desanimemos si somos perseguidos por ser cristianos. Consolémonos unos a otros y oremos unos por otros, y continuemos predicando el evangelio, fortalecidos por la palabra de Dios, y no permitamos que los problemas nos llenen el corazón de odio o de amargura. Amemos a nuestro prójimo como Dios le ama. Yo vivo diciendo que al prójimo hay que amarlo como sea. ¿Por qué? Porque así lo dice el Señor en su palabra. Sí. Que no hay persona a la que Él no ame. Así que nosotros no tenemos derecho a menospreciar a nadie, por mucho que sea un borracho. No sabemos si ese borracho después se va a quitar el vicio y nos va a ir a predicar a nosotros. Sí, sí, realmente pues en la conclusión tenemos varias cosas que tomamos en cuenta, ¿verdad? Primero, no nos desanimemos si somos perseguidos por ser cristianos, ¿verdad? No sé cuántas personas, nosotros en Guatemala, la verdad, en estos momentos no estamos sufriendo ninguna persecución por ser cristianos, pero no sabemos en qué momento las situaciones pueden cambiar, ¿verdad? Pueden cambiar. No sufrimos persecución. Tal vez algunos familiares, ¿verdad? Tal vez no nos están sufriendo porque son cristianos, algún desprecio de alguna familia, de algún familiar o algo. Eso es lo que más
o en el trabajo, que se burlen de ellos, o en el colegio, pero persecución, como la sufrieron los primeros cristianos, no estamos sufriendo, ¿verdad? No hemos visto a ningún cristiano que lo metan a la cárcel o que lo van a fusilar por ser cristiano. Lo metan a la cárcel por haber hecho ¿verdad? alguna cosa. Tal vez. Porque algunos cristianos, pues sí merecen que los metan a la cárcel porque el pecado. Bueno, pero esos son sus hechos, pero por ser cristianos, Bueno. ¿verdad? Y también dice aquí, Pablo, que nos consolemos unos a otros y oremos unos por otros, ¿verdad? Si estamos pasando problemas, que nuestro deber es consolarnos y orar unos por otros, ¿verdad? Porque eso es lo que nos va a ayudar en los momentos de dificultad y en los momentos en los que estemos pasando por alguna situación complicada. Y continuemos, dice, predicando el Evangelio, fortalecidos por la palabra de Dios, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que nos fortalece? Cuando leemos la palabra de Dios. Las promesas. Y las promesas del Señor que encontramos en ella, ¿verdad? Y también dice, y no permitamos que los problemas nos llenen el corazón de odio o amargura. Porque, ¿verdad? No permitamos porque muchas veces cuando se escuchan comentarios o situaciones así de otras personas, pudiera ser que el corazón de algunos hermanos, de algunas personas, se llenara de amargura al corazón o de odio hacia otros. Y aquí dice, no permitamos que eso pase, ¿verdad? Tenemos que concluir en que todo cristiano tiene que amar a su prójimo como a sí mismo, porque ese es el deseo de Dios y es el segundo mandamiento más importante. Amén, hermanito. Amén, hermano. Así que sabemos que pueden haber problemas en nuestras vidas, pero vamos a superarlos sabiendo que el Señor nos ama y nos va a dar triunfos espirituales Y victorias. Amén. ¿Quieres despedirnos en oración, hermano? A usted le toca, pastor, le damos el tiempo. Padre Celestial, te damos gracias porque nos permite, Señor, acercarnos confiadamente al trono de tu gracia, Amén. Padre Celestial, y poder abrirte nuestro corazón de par en par, Señor, para manifestarte lo que estamos sintiendo en determinados momentos de la vida, como pastores o como líderes cristianos, Padre Celestial, porque todos nos están viendo solo para criticarnos, solo para hablar, para buscar qué cosa mala estamos haciendo, para decirle en la cara de uno que uno es un hipócrita o cualquier cosa. Por lo tanto, Padre, te rogamos que nos capacites para poner nuestra confianza en ti, Señor, porque sabemos que si tú eres nuestro jefe y nuestro galardón está con nosotros por parte tuya, Señor, vamos a salir adelante y Amén. vamos a ser más que vencedores, Señor. Amén, en nombre de Jesús. Más que vencedores quiere decir 3 veces vencedor, Señor, sobre el diablo y todos sus agentes que se preparan para atacarnos, lastimarnos, Señor, y para decirnos cosas que a lo mejor son mentiras y son cosas que realmente no han pasado por nuestra mente. Y te damos gracias desde luego porque la consolación de tu Espíritu Santo, Amén, Señor. sobre Amén. todos los que sufrimos por la causa del Evangelio, Señor, tú has prometido que vamos a tener una doble ración de tu Espíritu, Señor, Amén. para salir adelante. Amén, Señor. Bendice a mis hermanos, Padre Celestial, y que se Sí, mantengan Padre, por siempre favor, Señor. firmes, Padre Sí, Señor. Celestial. Que ninguna Constante, cosa Señor. los pueda desviar de la presencia de Cristo en Amén. sus vidas, Amén, Padre, Señor. porque todos estamos pasando por eso, Señor, y sabemos que al final todo va a ser mejor, Señor, y que podemos saber que vamos a resistir todas las acechanzas del diablo, porque todas estas cosas son inspiradas por el diablo, Padre, nuestro gran enemigo. Pero al mismo tiempo sabemos que contamos contigo, Señor, como Amén. un estímulo, Señor, para seguir viviendo y para seguir haciendo las cosas como las debemos hacer. Te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. 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 Amén.
Si este mensaje fue de bendición para tu vida y quieres saber más del contenido de esta y otras actividades, puedes seguirnos en cualquiera de nuestras redes sociales. Gracias por sintonizarnos.